Buenas, señoras y señores. Vamos con un tercer vídeo sobre el ser y tiempo de Heidegger. Como siempre, nuestro lema es ir al grano. Entonces vamos al grano con estos asuntos de la fenomenología que Heidegger plantea en torno al Dasein, ¿no? Listo. Entonces, como primer aspecto, vamos a hablar entonces del el segundo apartado del ser y el tiempo, que trata sobre el tiempo precisamente, ¿no? Entonces lo anterior fue una explanación de toda la analítica del Dasein, de todos los modos de ser de este ente, de todos los modos de ser del Dasein. Y ahora Heidegger va a añadir el tema del tiempo. Como es obvio, va a empezar con el tema del ser para la muerte. Heidegger define el ser para la muerte como un aspecto ontológico del Dasein. El Dasein va a morir, es inevitable que muera. ¿Listo? Esto es sumamente importante porque tiene que ver con el tiempo. A medida que pasan los años, a medida que pasan los minutos, a medida que pasan los segundos, el sujeto se está dirigiendo hacia su muerte, hacia su no existencia. Entonces, el Dasein tiene que morir. Si no, no sería un Dasein. ¿Correcto? Entonces, como primer aspecto, Heidegger va a distinguir qué es el estar vuelto hacia la muerte y qué no es el estar vuelto hacia la muerte. Hace un análisis de lo que él llama el resto pendiente. Dice que el resto pendiente es un asunto que corresponde a las cosas, más no al Dasein. ¿Correcto? Explicamos por qué este resto pendiente corresponde a las cosas y no al Dasein. El primer ejemplo de resto pendiente para Heidegger es uno: el no estar todavía junto. El no estar todavía junto tiene que ver, por ejemplo, con las deudas. Un ejemplo de no estar todavía juntos son las deudas. En una deuda hay un monto de dinero al que le falta otro monto de dinero. Es decir, todavía falta un monto de dinero para que el monto de dinero esté completo. ¿Sí? Entonces, este es no estar todavía junto. Se puede explicar por medio de un ejemplo, y ese ejemplo es el tema del dinero. Entonces, en una deuda, un sujeto tiene que pagar una deuda, entonces va pagando poco a poco la deuda, ¿no? Entonces, primero añade 1.000 pesos, luego añade 2.000 pesos, hasta que el monto quede completo. Dice Heidegger, este no estar todavía junto no corresponde al modo de morir del hombre, porque el hombre no está pagando ninguna deuda a la hora de existir, simplemente existe y después muere. No quiere decir que el sujeto tenga que pagar una deuda y que esa deuda que está pagando la está pagando con su propia vida. No, señor. Simplemente el Dasein muere. Otro ejemplo de resto pendiente es la falta en la aprehensión. Por ejemplo, la luna llena y la luna menguante. ¿Qué pasa? Dice Heidegger. Que la luna puede llegar en un momento a estar completa y convertirse en luna llena. Por eso decimos que le falta un cuarto a la luna para llegar a ser luna llena. ¿Correcto? Pero esto tampoco es el modo de morir del sujeto, del Dasein. ¿Por qué? La luna, porque la luna está completa desde siempre. Es decir, vemos una falta en la luna, ¿cierto? Vemos una falta en la luna, pero esa falta solamente está en la percepción, porque a la luna en realidad no le falta ni un cuarto ni tres cuartos. La luna siempre está completa ahí en el firmamento. Es la aprehensión la que dice hace falta en la luna algo. ¿Correcto? Entonces,
A la luna le hace falta un cuarto para estar llena. Como decir un ser humano, como si dijéramos en un ser humano que le falta 3 días para morir. No, tampoco muere el ser humano de ese modo. Porque la luna ya está completa desde siempre. Solamente que en nuestra percepción vemos solamente lo que refleja la luz y no la parte oscura de la luna. Pero la luna siempre está completa. ¿Correcto? El otro ejemplo de resto pendiente es el no estar todavía consumado, como en una fruta. ¿Sí? Como en una fruta. En una fruta. La fruta va madurando, va madurando poco a poco a través del tiempo hasta que se pudre por completo. Este modo tampoco corresponde al Dasein, porque el Dasein puede morir joven, puede morir adulto, puede morir viejo, porque la muerte puede tropezársele en cualquier momento de su vida, en cualquier instante. La muerte puede tropezarse con el ser humano, con el Dasein, y hacer que deje de existir. Por tanto, no es que uno madure y que cuando llega la madurez y la putrefacción del cuerpo ahí se muere. No, porque uno puede morir joven, uno puede morir a los 3 años, uno puede morir a los 10 años, uno puede morir a los 25 años, joven totalmente. Entonces, dice Heidegger que ninguno de estos modos de resto pendiente corresponde al llegar a fin del Dasein. ¿Correcto? Estos ejemplos son importantes porque Heidegger lo que está diciendo y está caracterizando de modo negativo es caracterizando cómo el hombre muere, ¿no? De modo negativo. Cómo el hombre no muere de una manera como una deuda, no muere como una falta y tampoco muere como la putrefacción de una fruta. ¿Correcto? Dice Heidegger, al Dasein le corresponde el término de no todavía. Entonces, Heidegger reserva el concepto de resto pendiente para las cosas, para los entes intramundanos, y deja el concepto de no todavía para el Dasein. ¿Sí? Una cosa es no todavía y otra cosa es resto pendiente. El resto pendiente, este de acá, corresponde a las cosas. Al Dasein le corresponde el no todavía, es decir, todavía no ha muerto. ¿Sí? Pero se dirige a la muerte. ¿Correcto? Entonces, hay 3 aspectos en la muerte desde el punto de vista del cuidado. Tenemos por un lado el anticiparse así. Por otro lado tenemos la disposición afectiva de la angustia que se revela en la facticidad, en la condición de arrojado. Y tercero tenemos la caída. ¿Correcto? En el anticiparse así, Heidegger hace un análisis muy bello sobre qué significa morir, qué significa estar vuelto hacia la muerte. Porque el ser humano puede estar vuelto hacia la muerte porque ontológicamente se constituye como un anticiparse así. Es decir, el hombre puede morir precisamente porque se anticipa así, porque tiene esa dimensión de poder ser, de posibilidad. ¿Correcto? Entonces, Heidegger aclara muy precisamente, ¿cierto? Que el morir ontológico no es el hecho de perder la vida, sino el estar vuelto hacia el fin. Es decir, la muerte vista desde el punto de vista existenciario, ¿sí? La muerte desde el punto de vista existenciario, desde el punto de vista ontológico, es un estar vuelto hacia el fin, no el hecho de perder la vida como tal, sino de estar vuelto hacia el fin. Cuando Heidegger habla de morir ontológico, significa un estar vuelto hacia la muerte, estar dirigido hacia la muerte, hacia un futuro en el que voy a morir. ¿Correcto? Es decir, para Heidegger, el morir es un estar vuelto hacia la muerte. Morir es estar vuelto hacia la muerte, es decir, dirigirse hacia el fin, es decir, dirigirse hacia el dejar de existir, dirigirse hacia la posibilidad de morir.
¿Listo? Esto es importantísimo porque es el aspecto ontológico de la muerte. Por otro lado, tenemos un aspecto ontico-biológico, es decir, metafísico. Es decir, un aspecto que corresponde al ente humano como tal, que tiene un cuerpo, un cerebro, unos órganos. El morir ontico-biológico, ese sí es dejar de vivir como tal, simplemente dejar de vivir. ¿Correcto? Entonces tenemos dos nociones, una ontológica y otra óntica. Una ontológica y otra ontico-biológica. El morir ontológico es el estar vuelto hacia la muerte, es decir, el dirigirse constantemente hacia ella. Y por otro lado, el aspecto ontico-biológico de la muerte es el dejar de vivir. Es decir, el dejar de vivir es un aspecto ontico-biológico, metafísico, que corresponde al ente humano. Al ser humano, al Dasein, le corresponde un estar vuelto hacia la muerte. Por tanto, y esto es sumamente importante, porque nos explica ontológicamente la explicación de por qué morimos. Miren, dice, este concebir ontológico de la muerte, ¿cierto? Es condición ontológica de posibilidad del aspecto ontico-biológico de la muerte. Es decir, el estar vuelto hacia la muerte es el fundamento originario por el cual uno deja de vivir. Uno muere porque está eyectado hacia la muerte. Uno muere porque se dirige hacia la muerte. ¿Sí? Uno muere porque se dirige hacia la muerte. Es decir, el morir ontológico es condición es condición ontológica del morir ontico-biológico. ¿Sí? Entonces, por eso el estar vuelto hacia la muerte es condición ontológica de la posibilidad de dejar de vivir. ¿Correcto? Este estar vuelto hacia la muerte es el fundamento por el cual uno deja de vivir. ¿Sí? El estar vuelto hacia la muerte es el fundamento por el cual uno deja de vivir. Es la fuente de ese aspecto ontico-biológico que es el dejar de vivir. Esto es importante. Heidegger está explicando de manera ontológica la razón por la cual morimos desde un punto de vista biológico. Porque el Dasein está vuelto hacia la muerte. Correcto, entonces, por otro lado tenemos en la disposición de la angustia, en la disposición afectiva de la angustia, que la angustia revela la condición de arrojado a la muerte. Es decir, el sujeto se da cuenta de que puede morir porque siente angustia ante su muerte. La angustia es esa noción que revela el ser del Dasein, decíamos. La angustia me pone frente ante mí mismo. La angustia me pone frente ante el cuidado. Correcto, en ese sentido, si el estar vuelto hacia la muerte es un aspecto ontológico, la angustia me va a revelar la condición de arrojado a la muerte. Es decir, la angustia me va a revelar el hecho de que voy a morir porque revela el estar vuelto hacia la muerte, que es un aspecto ontológico. Recuerden que la angustia pone al sujeto frente a sí mismo, es decir, frente a todas las modos de ser del Dasein. Un modo de ser del Dasein es el estar vuelto hacia la muerte. Por tanto, la angustia me va a poner frente a ese estar vuelto hacia la muerte. Por eso la angustia revela la condición de arrojado a la muerte. La angustia me revela que voy a morir, que me dirijo hacia la muerte. ¿Correcto? Eso hace la angustia, me pone frente a mí mismo.
Si yo soy un estar vuelto hacia la muerte, me revela ese estar vuelto hacia la muerte. Me revela el hecho de que voy a morir, de que estoy arrojado hacia mi muerte. Eso hace la angustia. Por otro lado, tenemos el aspecto de la caída, que la muerte se tropieza súbitamente en medio de la ocupación. Nosotros morimos con proyectos irrealizados. Siempre tendremos proyectos uno a otro, y la muerte lo que pasa es que va a presentarse súbitamente en un momento del tiempo, ¿cierto? Súbitamente en la ocupación que yo esté realizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la caída mienta eso, la ocupación con los entes intramundanos. Acuérdense que la fórmula de la caída es en medio de los entes intramundanos. Entonces, la muerte se tropieza súbitamente en medio de la ocupación y moriremos con proyectos. Moriremos con proyectos. Es decir, proyectos que nunca vamos a lograr realizar. Y no vamos a poder realizar esos proyectos porque pues vamos a morir. Vamos a morir, insatisfechos por no haber realizado ciertos proyectos que teníamos pendientes. ¿Listo? Entonces, Heidegger se pregunta y dice que hay un modo impropio de asumir la muerte, un modo inauténtico de asumir su propio estar vuelto hacia la muerte. Hay un modo impropio de asumir la muerte y un modo propio de asumir la muerte, dice Heidegger. ¿Qué es el modo impropio de asumir la muerte? Es decir, el modo inauténtico de asumir la muerte. Hay dos formas de asumir la muerte, es decir, dos formas de relacionarme con el hecho de que voy a morir. ¿Sí? Hay dos formas de relacionarme con el hecho de que voy a morir. Dos formas. Primera, el modo impropio o inauténtico de asumir la muerte. Un modo inauténtico de asumir el hecho de que voy a morir. Y por otro lado hay un modo propio o auténtico de asumir la muerte. Es decir, un modo auténtico de asumir el hecho de que voy a morir. ¿Correcto? El modo impropio de asumir la muerte, dice Heidegger, es el uno tranquiliza al Dasein ante el hecho de que va a morir. Es decir, el uno es esa unidad social que decíamos que es anónima, que tiene una habladuría, que trata de decir qué se debe comer, qué se debe actuar, qué se debe vender, cómo se debe ir que hay que casarse. Bueno, el uno dice muchas cosas, ¿no? Dice cómo se debe comer, dice cómo se debe trabajar, dice en qué se debe trabajar, dice qué es bueno y qué es malo. El uno es ese anonimato, ese ámbito que son todos y a la vez ninguno. Le dice al Dasein constantemente, mediante los medios de comunicación, mediante las habladurías, mediante la opinión pública, el uno trata de decirle al Dasein constantemente, su voz intenta decirle: la muerte no es un hecho por el cual tengas que preocuparte. Es decir, el uno intenta tranquilizar al Dasein diciéndole que la muerte no es algo por lo cual haya que hacer tanto drama. ¿Sí? La muerte, dice el uno, es algo que no debe hacer tanto drama, por lo que no debe hacerse tanto drama. Es decir, el uno hace ver al Dasein la muerte como un acontecimiento más, como algo que sucede, como algo cotidiano, algo que no te va a pasar a ti todavía, que la muerte no es una cosa terrible, que la muerte no es no es importante, que no tienes por qué prestarle atención a la muerte. El uno intenta tranquilizar al Dasein diciéndole que la muerte no es algo tan importante, que no debe ser algo que tengas que tratar todos los días y tener presente todos los días. ¿Sí? Ese es el modo impropio de asumir la muerte.
Por ejemplo, la frase conocida, que él murió pero la vida sigue. Dicen, Pepito se murió, ay, pobrecito. Bueno, la vida sigue. Como que la gente no se apropia de su muerte de una manera genuina. Del hecho de que va a morir en cualquier instante y de que es un hecho inevitable. ¿Sí? Entonces el uno tranquiliza al Dasein ante el hecho de que va a morir, mediante su habladuría. ¿Sí? Mediante la habladuría del uno. Es decir, el uno, ese aspecto social, intenta tranquilizar al Dasein y decirle tranquilo que todavía no te vas a morir. Tranquilo que eso llegará después. ¿Correcto? Entonces la gente no asume la muerte como un hecho propio, insuperable, cierto e indeterminado. Ya veremos qué significa eso. Correcto, entonces, por otro lado tenemos un modo propio, auténtico de asumir la muerte, un modo propio de relacionarme con el hecho de que voy a morir. Para asumir este modo propio de la muerte, el Dasein debe aceptar la muerte como 1. Propia. 2. Insuperable. 3. Cierta. 4. Indeterminada. ¿Correcto? ¿Qué es asumir la muerte como propia? Saber y tener presente siempre que yo no puedo morir por otro y otro no puede morir por mí. Soy yo quien tiene que morir. Yo no puedo pedirle a fulanito muere por mí para que yo pueda tener más vida. No, señor. El sujeto tiene que morir por sí mismo. No puede morir por otro. Yo no puedo decirle a fulanito, muere por mí para que yo no tenga que morir. Eso no se puede hacer, es imposible. Entonces la muerte es propia. Soy yo quien tiene que morir. Saber que yo voy a morir es importante. ¿No? Segundo, la muerte es insuperable. Es decir, es un hecho que tengo que morir. No puedo superar esa condición. Por más que tome medicamentos, por más que haga ejercicio, va a llegar un momento en el que el cuerpo se va a podrir y voy a morir. ¿Sí? Entonces es insuperable la muerte, es decir, un hecho que tengo que morir, es decir, no puedo superar la muerte. No puedo decir que voy a superar la muerte y que no voy a morir, que voy a revivir, que voy a vivir eternamente. No, señor. La muerte es insuperable, es decir, tengo que morir. Por otro lado, la muerte es cierta, es decir, es un hecho que voy a morir. No hay dudas de que voy a morir porque veo a otros morir. Yo me doy cuenta de que voy a morir porque he visto a otros morir. Mi cuerpo es igual al de los otros y por tanto mi cuerpo también va a fallar y por tanto yo también voy a morir en cualquier momento. Correcto, es cierta. La muerte no es una mentira, la muerte es lo más verdadero que hay en el mundo. Sí, es cierta. No hay mentira en la muerte. La muerte no miente, la muerte actúa simplemente. La muerte es lo más cierto del universo. Vamos a morir. Y por último, la muerte es indeterminada. Es decir, no se sabe el cuándo, el cómo y el dónde de la muerte. No se sabe cuándo vamos a morir. No se sabe cómo vamos a morir. No sabemos dónde será que moriremos. Para asumir la muerte de modo propio, asumir la muerte de modo auténtico, el hombre, el Dasein, debe aceptarla como propia, como insuperable, como cierta y como indeterminada. Son las 4 condiciones para asumir la muerte de modo propio. Esto tiene algo positivo. Asumir la muerte de modo propio tiene algo positivo. Y es que al asumir la muerte de modo propio, se vive intensamente. Es decir,
Vivo mis días, todos mis días, como si fueran el último. Disfruto cada cosa que hago. Disfruto cada proyecto, disfruto cada acción, disfruto mi trabajo, disfruto mi descanso, disfruto mi sueño. A ese vivir intensamente, Heidegger lo llama precursar. Precursar es el modo auténtico, el modo propio de asumir la muerte. ¿Sí? Precursar. El precursar. Vivir intensamente. Porque cuando yo sé que voy a morir en cualquier instante de mi vida, porque la muerte es indeterminada, es decir, no se sabe el cuándo, el cómo y el dónde de la muerte, al yo saber que la muerte es indeterminada, que se puede presentar en cualquier instante, súbitamente, pues vivo intensamente, vivo mi vida con fuerza, vivo mi vida con placer, con pasión. Y eso es bueno. Eso es bueno, dice Heidegger. Por eso hay que asumir la muerte de modo propio. Es lo importante. Y no estar tranquilizándose con las mentiras del uno que te dice todo el tiempo tranquilo, no vas a morir, tranquilo que todavía no te corresponde. Esa tranquilización es mala porque nos hace débiles, ¿no? En cambio, asumir la muerte de modo propio, vivo intensamente y me hago fuerte. Mientras que en el modo impropio de asumir la muerte, soy débil. ¿Listo? La vida tiene muchas responsabilidades y una de ellas es saber que se va a morir y por tanto disfrutar la vida. Es una responsabilidad y un deber del hombre vivir intensamente, es decir, como diría Heidegger, precursar. ¿Listo? Entonces con esto terminamos el aspecto de el ser para la muerte. ¿Correcto? Deberíamos visitar más seguido los cementerios, dice Heidegger. Porque al visitar el cementerio me doy cuenta de que muchas personas murieron con muchos proyectos que yo tengo que asumir la vida intensamente. De que tengo que precursar. El otro aspecto que viene entonces en el libro de Ser y Tiempo es la conciencia y la resolución. Para Heidegger, la voz de la conciencia es un aspecto ontológico. Heidegger dice voz de la conciencia, pero en realidad Heidegger debería haber dicho la voz de la preconciencia, porque este aspecto de la voz de la conciencia es un aspecto ontológico. Un aspecto ontológico, es decir, Heidegger está buscando el fundamento de lo que la metafísica tradicional ha dicho sobre la conciencia. Es decir, otra vez, Heidegger va a buscar el fundamento de lo que ha dicho la metafísica acerca de la conciencia. ¿Correcto? Heidegger va a tratar entonces una voz de la conciencia anterior a la conciencia moral, a la conciencia ética, a la conciencia jurídica. ¿Correcto? Se refiere al actuar moral del mundo, pero ahora quiere buscar el fundamento de esa conciencia moral, quiere buscar el fundamento de esa conciencia ética, quiere buscar el fundamento de esa conciencia jurídica. ¿Correcto? A ese fundamento lo llama voz de la conciencia, un aspecto ontológico. Como decimos, este aspecto ontológico no es lo que la metafísica tradicional ha dicho acerca de la conciencia. No, esta voz de la conciencia tiene que ser el fundamento de la conciencia moral de la metafísica. Acuérdense que Heidegger no está criticando la metafísica. Heidegger nunca criticó la metafísica. Heidegger lo que está haciendo es buscar el fundamento que la sostiene. ¿Sí? Porque para Heidegger todos los saberes humanos son metafísicos, desde el momento que buscan la sustancia. ¿Correcto? Porque la metafísica
es la ciencia del ente en tanto que ente. ¿Correcto? Heidegger no está criticando la metafísica, Heidegger está buscando un fundamento a la metafísica. Heidegger está haciendo ontología. ¿Correcto? Ontología. Pero él no está criticando a los otros filósofos, no le está diciendo tengo una crítica para todos ustedes, no, él está diciendo quiero es buscar ese fundamento por el cual ustedes dijeron lo que dijeron. ¿Correcto? Eso es lo novedoso de Heidegger, ¿no? Que proyecta una ontología pura, por así decirlo. Entonces, la voz de la conciencia es un aspecto ontológico que es el fundamento de la conciencia moral de la metafísica. ¿Correcto? Pero Heidegger se pregunta, ¿y esta voz de la conciencia qué hace? Dice, la voz de la conciencia para Heidegger es una llamada de la conciencia. Una llamada de la conciencia. Un llamado del sí mismo más propio. ¿Sí? ¿Qué hace esa llamada? Llama para que el Dasein se escuche a sí mismo y no al uno. Es decir, la llamada lo que intenta hacer es cortar con esa amplitud, con esa grandeza que tiene el uno para manipular a cada uno de los Dasein. ¿Sí? La llamada de la conciencia quiere cortar con la habladuría del uno para que el Dasein se vea a sí mismo. Sí, la llamada de la conciencia se parece a la angustia, porque la llamada de la conciencia pone al Dasein frente a sí mismo. ¿Sí? La llamada llama para que el Dasein sea auténtico, es decir, la llamada invita a ser auténtico. La llamada invita al Dasein a decirle, por favor, mira, tienes aspectos de tu ser que no estás tomando en cuenta. Mira, tienes aspectos de tu ser que son tuyos, que tienes que aprovecharlos y vivirlos plenamente, dice la llamada de la conciencia. Mira, todo esto te lo presento. ¿Correcto? La llamada de la conciencia, en la llamada de la conciencia, el emisor y el mismo receptor son lo mismo. Es decir, el emisor es el mismo receptor. El receptor es el Dasein y el emisor es el mismo Dasein. Es la llamada llamándose a sí misma. Es decir, es el sujeto sintiendo que tiene que vivir auténticamente, sintiendo que puede tener una vida distinta, de que puede ser auténticamente el hombre que es, ¿sí? El Dasein que es. La llamada es una llamada del cuidado, es decir, de la definición del ser del Dasein. Acuérdense que cuidado es la definición del ser del Dasein. Entonces, esta llamada de la conciencia llama al Dasein para que se escuche a sí mismo y no a la sociedad. ¿Sí? La llamada de la conciencia, estamos invitados por nosotros mismos a ser auténticos, a vivir en autenticidad, a ser nosotros mismos sin importar lo que los demás digan, sin importar lo que la sociedad te obligue a hacer. No, tú tienes que ser tú sí mismo más propio. Bueno, hay algo curioso en esta llamada de la conciencia, y por eso es tan difícil ser auténtico, y es que esta llamada es el silencio. La llamada llama para que el Dasein se escuche a sí mismo y no al uno, correcto, pero esa llamada es silenciosa. Es una llamada que se siente, una llamada silenciosa. Es muy difícil entender esta llamada porque es silenciosa, porque se presenta en medio de la angustia, diría yo, y la angustia es muda. Por tanto, es muy difícil ser auténtico porque esta llamada es una llamada silenciosa. ¿Sí? Pero es lo único que tenemos para ser auténticos, dice Heidegger. Esta llamada de la conciencia es silenciosa, sí, no dice nada. La llamada no te dice, mira, tienes que ser así, tienes que ser auténtico, ¿no? La llamada es silenciosa. Invita al Dasein a ser auténtico, pero por medio del silencio.
¿sí? Por eso es tan difícil ser auténtico, porque no sabemos cómo ser auténticos, porque la llamada no habla, la llamada de la conciencia no habla. La llamada es una llamada silenciosa. Entonces, si la llamada es silenciosa, es muy difícil escucharla, es muy difícil saber qué quiere comunicar. Por eso es tan difícil ser auténtico. ¿Correcto? Entonces, esta llamada de la conciencia es el fundamento de la conciencia moral de la metafísica. ¿Sí? Esta llamada de la conciencia es una preconciencia, diría yo. Heidegger dice conciencia, pero él debió haber utilizado el término preconciencia, sería más exacto, cuando trata de hablar de la llamada a la conciencia como un fundamento de la conciencia moral y de la metafísica. Una llamada preconsciente. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, otro aspecto es la responsabilidad de las decisiones. Dice Heidegger que el Dasein es responsable de sus decisiones. Dice el Dasein es un ser culpable. El Dasein en su ser es un ser culpable. Es decir, el Dasein en su ser tiene la responsabilidad ontológica de sus actos. Porque el Dasein es libre. Y en la medida en que es libre, es responsable de las decisiones que toma. ¿Sí? Eso es lo que Heidegger quiere decir con el ser culpable originario. Originario quiere decir existenciario, un modo existenciario de ser. ¿Sí? Entonces, el Dasein es un ser culpable originario, ¿cierto? Se refiere a la responsabilidad ontológica de las decisiones. Y ese ser culpable originario es condición ontológica de posibilidad de un ser culpable ético, moral o jurídico, ¿correcto? Es decir, yo primero actúo y ya después veremos si ese actuar fue bueno, malo, poco ético, moral o algo que tiene que ver con lo jurídico, ¿cierto? Pero en el ser del mismo Dasein está la responsabilidad ontológica. ¿Correcto? El hombre tiene una responsabilidad ontológica, el Dasein tiene una responsabilidad ontológica en sus actos. Por eso hay un ser culpable originario, un ser culpable existenciario y un ser culpable ético, moral o jurídico. El uno es condición de posibilidad del otro. Este ser culpable ético, moral o jurídico es un aspecto metafísico y este ser culpable originario se trata con la ontología. ¿Correcto? Entonces, el Dasein es responsable de sus actos. ¿Correcto? Es culpable, es decir, responsable. Y finalmente, para terminar este aspecto de la conciencia y la resolución, vamos a hablar precisamente de la resolución. ¿Qué es la resolución? Dice Heidegger. Presten atención a esto. Un proyectarse dispuesto a la angustia del más propio ser culpable. Es decir, la resolución es proyectarse dispuesto a cualquier angustia que me presente la vida y es un proyectarse al más propio ser culpable, es decir, a un ser culpable propio, a un ser culpable auténtico. Si voy a ser culpable en la vida, dice Heidegger, pues por lo menos soy un ser culpable auténtico. Es decir, voy a tomar decisiones propias, auténticas. Proyectarse, tomar decisiones auténticas, tomar decisiones propias, tomar una culpabilidad propia. Es decir, dice Heidegger, si me voy a proyectar, si voy a decidir en mi vida, por lo menos voy a decidir siendo sí mismo, mi más propio sí mismo. Voy a decidir siendo ¿qué? Un culpable originario propio.
¿sí? Por eso la resolución es un proyectarse dispuesto a la angustia del más propio ser culpable. La resolución es la decisión de ser su más auténtico sí mismo. Dice Heidegger, si me voy a proyectar en la vida, pues me voy a proyectar siendo auténtico, dispuesto a los dolores que me pueda presentar la vida y además de eso dispuesto a realizar esas culpabilidades más propias. ¿Correcto? Entonces con eso terminamos el aspecto de la conciencia y la resolución. Luego viene lo que Heidegger llama el precursor estado de resuelto. ¿Qué es el precursor estado de resuelto? Es la unidad del estar vuelto hacia la muerte auténtico y el proyectarse dispuesto a la angustia al más propio sí mismo. Es decir, el precursor estado de resuelto es la suma entre la resolución que tenemos acá y el precursar, que es el vivir intensamente. Acá ya estamos viendo enseñanzas en este libro, enseñanzas fuertes. Las enseñanzas del ser y el tiempo están plasmadas en el segundo capítulo, en la segunda sección, que empieza a meterle el tema del tiempo. Entonces empezamos a ver enseñanzas de vida, ¿no? Con la muerte vimos el estado precursor, ¿sí? El estado precursor lo vimos en el ser para la muerte y dijimos que hay que vivir intensamente. Y después vimos el estado de resuelto o la resolución, ¿cierto? En el tema de la conciencia. Ahora Heidegger dice que hay que precursar estando resuelto. Es decir, vivir intensamente y ser auténtico. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Vivir intensamente, ¿cierto? Y además de eso, ser auténtico. Eso le da sentido a la vida, eso le da un aire delicioso al vivir del ser humano. Hay que precursar y estar en un estado resuelto. Hay que precursar y resolverse. Es decir, vivir intensamente y ser auténtico, dispuesto a cualquier sufrimiento que me pueda presentar la vida. Eso es lo bonito de este libro, que da muchas enseñanzas de vida. Entonces hay que vivir la vida intensamente y hay que decidir ser el más propio sí mismo, el más auténtico sí mismo. Dice Heidegger, este precursor estado de resuelto se vive en unidad. En unidad. No puedo precursar sin estar resuelto. No puedo estar resuelto sin precursar. Los dos son una unidad. ¿Correcto? Los dos son una unidad. Entonces hay que vivir intensamente y decidir ser mi más auténtico ser, aunque suene difícil, porque así vivimos más plenamente, porque así vivimos más placenteramente, le damos sentido a la vida. ¿Correcto? Y finalmente, entonces vamos a ver ya por fin lo que Heidegger, la relación que hace Heidegger entre la temporalidad y el cuidado. ¿Cierto? Ahí hemos definido el cuidado como un anticiparse así, estando ya en un mundo, en medio de los entes intramundanos. ¿Correcto? Heidegger es sencillo. Al anticiparse así le corresponde el futuro o advenir. ¿Futuro por qué? Porque se está anticipando así, de algún modo el Dasein está viendo el futuro para poder realizar una acción concreta. Mover un brazo requiere que el Dasein se anticipe a sí mismo, es decir, vea un futuro, un advenir. Advenir y futuro son lo mismo. Indican un futuro que viene, que se dirige a uno. Segundo, el estando ya en un mundo corresponde al haber sido.
¿sí? El haber sido. No dice pasado. Pasado es una categoría que tiene que ver con otra cosa. El estando yo en un mundo requiere un haber sido, lo que fui antes, ¿sí? Lo que fui antes. Eso es el haber sido. El estando yo en un mundo mienta entonces el haber sido. Y el en medio de los entes intramundanos nos muestra el presente. Con esto Heidegger ha hecho esa conexión importantísima entre lo que llamaba cuidado y la temporalidad del Dasein. Entonces Heidegger dice, ser, cuidado, es temporalidad. Y temporalidad es ser, es decir, cuidado. Ser y tiempo tenemos acá en este capítulo. En esto ya está plasmado el ser y el tiempo. La unión entre el tiempo y el ser, es decir, la temporalidad y el cuidado. En el Dasein. El Dasein es advenimiento, el Dasein es devenir. El tiempo es el Dasein. Nosotros somos tiempo. Estas tres dimensiones temporales, haber sido, advenir, haber sido y presente, corresponden al cuidado. Ahí tenemos, ser y tiempo. Por eso la obra de Heidegger se llama Ser y Tiempo. El cuidado es el ser del Dasein y la temporalidad es el tiempo humano. Tenemos dos cosas, el ser y el tiempo. Y con esto ya terminamos este video. Espero que les haya gustado. Compartan, denle like. Y fue un gusto mostrar esto. Un abrazo y disfruten.